Estados Unidos quiere destruir a la OPEP. Una combinación de factores implementados por Washington busca debilitar a un competidor históricamente incómodo para el Coloso del Norte: los países productores de petróleo. La lucha por el oro negro actualmente no reside en su escasez, sino más bien en la abundancia de petróleo. Pero los integrantes de la OPEP y sus socios han respondido al llamado de guerra y se oponen al presunto y cantado fin del petróleo en la economía mundial que grita el occidente colectivo. El plan para destruir la Organización de Países Petroleros por parte de Estados Unidos ha fracasado. Los detalles, a continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. Los países occidentales que conforman el llamado bloque G7, Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido, tienen la intención de aplicar más sanciones al petróleo de Rusia, fortaleciendo el control sobre el funcionamiento de los topes de precios impuestos por Occidente en un proyecto que apunta a destruir a la OPEP con Moscú. Tenemos la intención de tomar nuevas iniciativas en respuesta a las violaciones del precio máximo del petróleo, indicó el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en un informe que confirmó las declaraciones de los jefes de ministerios de finanzas y gobernadores de los bancos centrales del G7, después de una reunión conjunta por vía telemática. Cabe agregar que el G7 busca limitar las fuentes de ingresos de Rusia, principalmente por vía de sus exportaciones petroleras, tomando medidas adicionales con terceros países, es decir, con la OPEP, para reducir los ingresos energéticos de Moscú y golpear sus oportunidades de producción. Según dijeron los burócratas occidentales, las sanciones petroleras en contra de Rusia se fundamentan especialmente en el sostenimiento del tope de precios a los crudos rusos, $60 máximo en su venta en el mercado internacional, cuestión que se ha visto desconocida por la OPEP y por extensión la alianza OPEP Plus entre países miembros y no pertenecientes al ente. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, en declaraciones a la prensa, aseguró que el objetivo de las sanciones occidentales de los miembros del G7 es utilizar como excusa a Rusia para, de esta forma, atacar al resto del bloque de países productores de petróleo, en especial tratando de hacer colapsar los precios y bajarlos. Se trata de algo muy sencillo, con el que juegan las grandes potencias occidentales: la oferta y la demanda. En un inusitado aumento de la producción petrolera en el hemisferio norte, en especial con la explotación petrolera por vía hidráulica llamada fracking por parte de Estados Unidos, este país se ha convertido en exportador neto de petróleo, 13 millones de barriles diarios. De igual forma, Estados Unidos se ha convertido en gran exportador de gas natural licuado, GNL, con un mercado cautivo en Europa luego del inicio de la crisis de Europa del Este. Además de ello, Canadá es otro exportador no OPEP, bombeando 1,6 millones de barriles diarios. Súmese el despojo que ejecuta Guyana en el Esequibo, bombeando 700.000 barriles diarios. A todas luces, una política de abierto socavamiento de los productores globales de petróleo y de destrucción del mercado petrolero internacional. No obstante, la OPEP Plus responde golpe a golpe con medidas energéticas. Rusia es solo la excusa para destruir a un enemigo histórico de las potencias occidentales. Veamos. El Comité Ministerial Conjunto de Supervisión, JMMC por sus siglas en inglés, órgano que suma a los productores de la OPEP y otros productores que no pertenecen a esta, como Rusia y Kazajistán, han decidido mantener vigentes sus recortes de producción previamente acordados hasta finales del año 2025. Las reducciones de la producción conjunta del bloque OPEP Plus, que produce diariamente 39.7 millones de barriles en conjunto, por un total de 2.2 millones de barriles para sostener estables los precios, se están desarrollando para los actores de manera adecuada y asiste a las necesidades del mercado internacional.
en la medida que Estados Unidos, con sus socios menores, inyecten alrededor de 15 millones de barriles diarios de petróleo al mercado, producen un golpe en el precio petrolero que se ha visto reducido a partir de tales nuevas fuentes de abastecimiento de unos $92 por barril a mediados de 2023, a los actuales $70 el barril, según la medición Brent o el West Texas. Sin embargo, existe un trasfondo político y no solo meramente económico. La Agencia Internacional de la Energía, AIE, por sus siglas en inglés, pronosticó que las nuevas fuentes de abastecimiento petrolero, en especial Estados Unidos, en la medida del tiempo, llevarán a la pérdida de influencia de la OPEP. Una intensa campaña mediática aplicada por influyentes medios de comunicación en el área financiera como The Economist, The Financial Times o, en España, El Economista, repiten sobre el ocaso de la industria de la producción petrolera y el auge de las economías verdes, capitaneadas por las potencias occidentales. Según estimaciones vertidas por El Economista, la demanda de petróleo de Europa para el año 2050 será la misma demanda del año 2023. Es decir, según los gurús occidentales, en 2 décadas aproximadamente, el petróleo será algo más que una materia viscosa inútil. Pero eso parece más un delirio que un pronóstico certero por parte de Occidente y sus voceros mediáticos. La demanda actual de petróleo, según datos de la OPEP, se ubica en 104,1 millones de barriles diarios. En efecto, la demanda que surgió posterior al cese de la pandemia del COVID-19 fue el repunte más grande de la historia del negocio petrolero, alcanzando los 100 millones de barriles diarios por primera vez en la historia luego del parón pandémico. En ese caso, por ejemplo, la India se transformó en el principal consumidor e importador de petróleo del mundo, consumiendo alrededor de 4.5 millones de barriles diarios. Su relación con Rusia, potencia no OPEP, con una exportación de 12 millones de barriles, muestra a las claras que la demanda petrolera no cesará en un futuro. Desmintiendo las apresuradas predicciones de los gurús occidentales, la OPEP estipula que para el año 2050 la demanda de petróleo alcanzará los 140 millones de barriles diarios. En ese sentido, la esperada recuperación de la economía china post-pandemia aunará demanda con la ya existente con la India. Los jefes financieros del G7 reconocieron que las sanciones contra Rusia han logrado mínimos objetivos y que es necesario apretar las tuercas. Impondremos medidas adicionales a quienes participen en prácticas engañosas que beneficien a Rusia y otros actores sancionados, aseguraron, deslizando que terceros pueden sufrir golpes directos. Los recortes aplicados por la OPEP Plus se reflejan en una disminución de 9% por parte de Arabia Saudita y 1,5% de Rusia, países responsables del 12% de la producción mundial de petróleo. Mientras Estados Unidos ha elevado su producción en 8,5%, Noruega 6,4%, Canadá 5%, Brasil 2% y un impresionante 100% para Guyana, en una estrategia anti-OPEP cantada a Vox Populi. ¿Es real la campaña occidental sobre el fin del petróleo en la economía global? De igual forma, ¿es realmente transparente la política occidental de la transición verde? Pues los hechos dicen lo siguiente. Estados Unidos, más bien, impulsa un agresivo extractivismo conjuntamente con sus aliados en la búsqueda de nuevas fuentes petroleras. Alimentan despojos territoriales con ese fin, como lo es la explotación ilegal de petróleo en el Esequibo disputado por Guyana y Venezuela. Reino Unido impulsa un proyecto de explotación petrolera en las Islas Malvinas, despojadas y en disputa con Argentina. Realmente en Occidente siguen sedientos de petróleo. Por ende, la OPEP Plus, con sus 22 estados integrantes, no se cree en el cuento de la transición verde. La demanda petrolera seguirá tan fuerte como siempre en Occidente, pero el Oriente, con China, India, Vietnam, Filipinas o Tailandia, altos consumidores de oro negro, demandarán con las décadas más petróleo. Los recortes petroleros son una respuesta directa a las agresiones del Occidente colectivo y los intentos de echar abajo a los productores colapsando sus economías mediante una política de sobreoferta de petróleo en el mercado. Una estrategia por demás macabra, pero condenada al fracaso. Hasta los momentos, Occidente no ha podido desbancar al rey petrolero.
Las naciones productoras se defienden con uñas y dientes, sabiendo que las sanciones contra Rusia son una espada de Damocles que Estados Unidos y sus socios quieren colocarle en la cabeza, pues han fracasado. La OPEP sigue vivita y coleando. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos, pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia y en ese restaurante, ahí viene lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de prensa alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños pero concretos que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó. Un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad, a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple. Dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que Prensa Alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.